Bienvenidos, qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Reunidos. Damos muchas gracias a Dios por un día más de culto de adoración al Señor. Gracias porque Dios es bueno, ¿verdad? Gracias porque en este día podemos reunirnos. Un día sabemos que, como he comentado en otras ocasiones, algún día ya no podremos reunirnos, congregarnos y desearemos estar verdaderamente reunidos en la presencia de Dios libremente. Y bueno, este día, antes de iniciar, de entrar de lleno a la enseñanza, a la continuación de esta enseñanza, quisiera que viéramos una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? Vamos a la primera pregunta de este día. Dice la trivia bíblica, ¿de qué tipo de comida se alimentaba Juan el Bautista? La Biblia dice que había un tipo de comida en especial del cual Juan el Bautista se alimentaba. ¿Qué era? ¿Era qué? Langostas y miel. Langostas y miel. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Efectivamente, era langostas y miel, y eso está en Mateo capítulo 3, verso 4. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se llamaba el alimento que envió Dios a los israelitas en el desierto? ¿Cómo se llamaba el alimento que envió Dios a los israelitas en el desierto? Se llamaba que tiene el nombre de un grupo musical. No le tocó. ¿Qué dice la respuesta? Dice, se llamaba el maná. De hecho, la palabra maná en el hebreo significa ¿qué es esto? Cuando ellos vieron, dice la Biblia que lo levantaron y dijeron ¿qué es esto? Esto significa maná. Eso está en Éxodo capítulo 16. Siguiente pregunta. ¿Qué cosas fue lo que entregó un niño a Jesús con el cual comieron más de 5,000 personas? ¿Qué fue lo que le dio ese niño a Jesús para que se multiplicara? Le dio un pescado y 3 panes. ¿Qué dices tú? ¿Digo qué? ¿Pero cuántos? ¿Le dio 200? No, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice la pregunta. Dice, le dio 5 panes de cebada y 2 pescados. Acuérdense de esto, 5 panes de cebada y 2 pescados. Y de esos dice la Biblia, ¿verdad? Dice que el Señor los multiplicó para darle de comer a una multitud. Siguiente pregunta. ¿Cuántas cestas de sobra recogieron los discípulos después de haber alimentado a los 4,000, las 4,000 personas que alimentó también el Señor? ¿Cuántas cestas dice la Biblia? No. 10, no. ¿Cuántas? 12 cestas. A ver, vamos a ver. Dice en Mateo capítulo 15, versículo 29 al 38, dice que fueron 7 canastas. Lo que pasa es que fueron 12 eventos diferentes que narra ahí. Uno es la alimentación de los 4,000 y otro es la alimentación de los 5,000. En uno sí fueron 12 y en este fueron 7 canastas. Por eso dice cuando alimentaron a 4,000. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de comida fueron a comprar a Egipto los hijos de Jacob cuando se vino una hambruna en la tierra de Canaán? ¿Qué fue lo que fueron a conseguir a Egipto? ¿Qué pasó? Trigo. Ok, ¿tú qué dices? Sí, a ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Efectivamente, fue el trigo. Dice la Biblia que bajaron a consumir trigo, ¿verdad? Bienvenida, hermana Lupita, qué bueno que nos está acompañando. Dios los bendiga mucho, hermanos. Hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, ¿verdad? Estamos en una trivia bíblica. Pregunta número 6. ¿Qué comió el hijo pródigo mientras alimentaba cerdos en un país lejano? ¿Qué se le antojaba comer al hijo pródigo? ¿Las algarrobas? ¿Sí? ¿Qué dices tú? Las algarrobas. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Dice que eran algarrobas, una semillita parecida al frijol que se da en una vaina parecida al jinicuil. ¿Sí conocen los jinicuiles? Esas vainas largotas. Bueno, dentro de esas vainas hay unas semillas oscuras que se llaman algarrobas. De hecho, es el fruto del árbol del algarrobo, ese es el árbol. Pregunta número 7, última de esta trivia bíblica, dice,
¿Qué comió Jesús para demostrar que no era solamente un espíritu? O sea, que era un ser humano, o sea, que era un ser viviente con cuerpo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pan y vino. No, no era Marcelino. ¿Qué comió? ¿Un pescado? ¿Seguras? ¿Qué fue, Oscar? ¿Qué comió el Señor cuando le dijeron, a ver, tráeme un pedazo de esto para que tengo hambre, cuando resucitó? Vamos a ver qué dice la respuesta. La respuesta dice que fue un pescado asado, y eso está en Lucas capítulo 24, 35 al 43, y dice que pidió este pedazo de pescado porque estaban muy asombrados y pensaban que era un espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué dice esto? Bueno, por ahí una razón por lo cual lo narran los evangelistas, porque desde aquel entonces había una doctrina que decía que Jesús, cuando había venido a la tierra, era solamente un cuerpo ficticio, un cuerpo fantasmagórico, y a esa doctrina se le conoce como docetismo, y los testigos de Jehová repiten esta herejía, y ellos dicen que Jesús resucitó solamente como un espíritu, no resucitó como un ser humano completo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Okay. Ahora sí vamos a pasar a la continuación de esta enseñanza. Permítanme tantito. Hacia abajo. Perdón, bueno, vamos a continuar en este día en el siguiente tema. Bueno, para los que estamos aquí, y para los que nos están viendo y nos estarán viendo, ¿verdad? Quiero comentar que a lo largo de aproximadamente 2 meses, dos meses y medio, 2 meses y una semana, Dios a través de su palabra estuvo hablando a mi vida, hablar acerca de la fidelidad con Dios, de ser obedientes con Dios, ¿verdad? De guardar su palabra y de algunos temas que tenían que ver con la fidelidad y obediencia. Pero una de las cosas que venía a mi corazón, y yo decía, bueno, Señor, está bien, se les está hablando acerca de, ¿cómo se llama? Ya salió. Se les está hablando Señor, estás hablando acerca de esto, ¿verdad? Acerca de la fidelidad, de la obediencia, pero alguien podría preguntar, y bueno, ¿y qué son las cosas que debo de guardar fiel y obedientemente? Y precisamente es donde nace esta serie, que le hemos titulado Siguiendo la voluntad de mi Señor. Y específicamente estamos hablando, y vamos a estar hablando, si Dios lo permite, acerca de las principales enseñanzas y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y también vamos a estar hablando acerca de las principales enseñanzas y mandamientos de Dios en su palabra a lo largo de toda la Escritura, ¿verdad? Porque a veces hablamos acerca de temas que será como el perdón, que será como la prosperidad, el éxito, que no está mal la familia, ¿verdad? No está mal hablar de eso, pero desafortunadamente a veces la iglesia se ha embebido, ¿verdad? Nos hemos embebido mucho en hablar de temas que no son a veces tan relevantes como conocer la voluntad de Dios. El que conoce la voluntad de Dios y la pone por obra, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, por ejemplo, y en Levítico, el que
pone la voluntad de Dios por obra, dice que recibiremos bendición, ¿verdad? También el apóstol Pedro dice que conociendo la voluntad del Señor y la pone por obra, será bendecido por Dios. Entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios, pero también necesitamos ponerla por obra para tener la gracia, el favor y la bendición de Dios. Y creo que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, nos estarán viendo, ¿verdad? Necesitamos la bendición de Dios en nuestras vidas, y para ello es necesario que conozcamos la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios, y la pongamos por obra. Y bueno, en este día quisiera continuar en una de las enseñanzas que Cristo Jesús le da a sus discípulos, que el Señor Jesucristo le da a su pueblo, ¿verdad? Que le da a la gente. Y dice en Mateo capítulo 5, verso 41, ¿verdad? Está ahí dando unas enseñanzas que se le conoce como el Sermón del Monte. Dice capítulo 5, verso 41, dice: a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Esta enseñanza entra dentro del contexto, ¿verdad? Del contexto en el cual está hablando acerca de ser generoso y bondadoso y compasivo, ¿verdad? Y de no responder de forma negativa y violenta con aquella gente que a veces nos maltrata, con aquella gente que nos oprime, ¿verdad? ¿Qué era caminar la 2ª milla? Dale punto por ahí, por favor, claro. ¿Qué era caminar la 2ª milla en aquel entonces? Bueno, en aquellos tiempos la historia cuenta que cuando el Imperio Romano ocupó la tierra de Israel, de Palestina, y bueno, otros territorios, ¿verdad? Otros reinos de aquel entonces, el Imperio Romano tenía ocupada el territorio palestino, allá en Medio Oriente. La historia cuenta que los soldados romanos y los funcionarios romanos tenían el derecho de exigirle a los territorios sometidos, a la gente que vivía en los territorios sometidos, tenían derecho de exigirles que les llevaran sus pertenencias, su equipo, ¿verdad?, de militar, no sé lo que llevaran, sus canastas, sus bolsas, equipaje, etcétera, etcétera. Tenían la obligación, en este caso los judíos, de llevarles las maletas por 1 milla, era una obligación. Y aquel que se negaba a obedecer, ¿verdad?, ese mandamiento, esa ley, ¿verdad?, que habían impuesto los conquistadores, era castigado, era severamente castigado, ¿verdad? Pero eso sí, ¿verdad?, cuando los judíos los obligaban a los romanos a cargarle las maletas por 1 milla, el equipaje, a la milla, ¿verdad?, les zorrajaban, bueno, no sé si se las zorrajaban o no, ¿verdad?, pero les dejaban ahí sus maletas y se iban bien furiosos. Me imagino que se iban bien furiosos. Y bueno, a eso se refiere, en ese contexto el Señor está hablando, ¿verdad? Y les está diciendo a la gente: mira, si alguien, algún romano, algún funcionario del Imperio Romano te obliga a llevarle sus maletas por 1 milla, yo te recomiendo que se las lleves por 2, ¿verdad? Obviamente, y cargarle las maletas por 1 sola milla a los romanos, eso les enfurecía, les producía una actitud negativa, ¿verdad?, hacia la gente que le estaba imponiendo esto. Pero el Señor Jesús le enseña a la gente que en vez de responder de forma negativa, en vez de comportarse de manera furiosa, el Señor Jesús les enseña que en vez de responder así, deberían demostrar amor, compasión, paciencia y generosidad con sus adversarios, enemigos y abusadores. Y esto verdaderamente es una enseñanza, tanto en aquel entonces como en la actualidad, una enseñanza muy difícil de llevar a veces, porque a veces tenemos problemas, dificultades con la gente. Por ejemplo, en el trabajo tienes un jefe abusivo, tienes un compañero abusivo que te pide, ¿verdad?, que te carga la mano, que sabes que es flojo, que sabes que es perezoso, que sabes que es el barbero, ¿verdad?, del patrón, del jefe, y todavía te carga la mano pidiéndote que le hagas algún favor. Entonces, humanamente, ¿cómo respondería alguien humanamente? No, pues sabes que vete a volar, no seas holgazán, no seas flojo, hazlo tú, que no tienes manitas para hacerlo, ¿verdad? Pero precisamente el Señor Jesús está mostrando aquí, les está enseñando que como hijos de Dios, como cristianos y como hijos de Dios, no debíamos de responder de una manera negativa, ni violenta, ni vengativa, sino corresponder con misericordia a cualquiera que te pida que le lleves, que hagas algo extra, ¿verdad? Porque a veces pasa en los trabajos que decimos: bueno, yo salgo a las 7 de la noche y se acabó, no hago nada más.
vamos a volar, que ni me pagan más, ni me van a estar dando un bono extra, ni me van a pagar horas extras. Mi patrón es un agarrado, ¿verdad? Es un tirano, un faraón, ¿verdad? Y todavía me pide que me quede 2 horas más sin que me vaya a pagar. Está loco, viejo pelón ese, ¿verdad? Y panzón, ¿qué pasó? Negrero todavía, ¿verdad? No, vaya a volar. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Si te piden un favor, si te piden algo extra, ¿verdad? Dalo, o sea, no seas mezquino, no seas egoísta, demuestra el amor de Dios en tu corazón a través de hacer algo extra que va más allá de lo que te corresponde hacer. Obviamente, como acabo de mencionar, esta es una enseñanza difícil de llevar, esta es una enseñanza bastante, bueno, para mucha gente que no tiene, ¿qué será? Y hablo de gente cristiana, creo que todos conocemos a alguien que es cristiano, alguien que es evangélico, que en algún momento dado, por ejemplo, en la iglesia le piden hacer algo extra. Me acuerdo mucho cuando estábamos sirviendo como edecanes, como mujeres en un lugar, estuvimos sirviendo muchos años, estuvimos sirviendo en varias áreas. Siempre había gente que decía, bueno, pues hasta aquí llegó mi servicio, aquí se acaba el servicio a las 2 de la tarde, bueno, pues 10 minutos y nada más, ¿verdad? Y todo el mundo salía corriendo. Y cuando todo el mundo salía corriendo, siempre dejaban cosas tiradas, ¿verdad? Se quedaban los mantos, se quedaban los sombreros, se quedaban pues todo, la folletería, todo, y obviamente alguien tenía que levantarlo. La basura, ¿verdad? Cosas olvidadas que había que recoger, se quedaban las sillas mal puestas, a lo mejor había que acomodarlas. Y en lo personal, para la gloria de Dios lo digo, siempre, mi esposa y yo, mi familia y yo, nos quedábamos hasta el último, hasta que cerraban el templo. Ay, los baños bien sucios, ¿verdad? Porque todo el mundo quería servir, pero no querían esforzarse ni caminar la segunda milla, ¿verdad? Y a veces, eso sí, querían estar hasta el frente, querían estar siempre en el lugar donde eran reconocidos, ¿verdad? Pero no querían caminar la segunda milla. Entonces, el Señor Jesucristo dice aquí en su palabra, si alguien o ves que hay la necesidad de hacer algo extra más allá de lo que te corresponde en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, en la colonia, etcétera, 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 camina la segunda milla siempre. Porque la gente, aparte de que vamos a cumplir, estamos hablando acerca de guardar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando acerca de ser obedientes, fieles y obedientes a lo que el Señor Jesús nos demanda, lo que el Señor Jesús nos enseña y lo que el Señor Jesucristo vivió plenamente, porque la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la vida cristiana, ¿verdad? Del cristianismo. Él creó la vida cristiana y Él la vivió plenamente. Entonces nosotros como sus discípulos tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir sus pisadas fielmente. Y si el Señor Jesús dice, camina la segunda milla, ¿verdad? Es que me están obligando a quedarme. Y ya te quedaste, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? Pero estás con una cara, ¿verdad? Una cara de pocos amigos, estás todo enfurruñado, ¿verdad? Estás todo curioso, agarrando las cosas y aventándolas y zorrajándolas, y porque a mí, bolas de sinvergüenzas, bolas de abusivos, patrones, negrero, etcétera, etcétera. El Señor dice, no tengan esa actitud en su corazón, porque precisamente a la gente de su tiempo, lo que estaba tratando el Señor Jesús de que cambiaran era la actitud en su corazón, la mala actitud hacia aquellas personas que los obligaban a llevar su carga de ellos por una milla. O sea, cambia la actitud de tu corazón, y aparte de que cambie la actitud de tu corazón, hazle el favor a pesar de que esté abusando de ti. Sé generoso, sé bondadoso, sé compasivo, ¿sí? Y sobre todo cambia la mala actitud de tu corazón, hazlo de buen corazón, decir, sí, no te preocupes, quieres que te lleve, yo te acompaño 2 días, y de por ahí de paso te predico, te evangelizo, te comparto el evangelio, porque obviamente cuando alguien ve que tú no tienes una mala actitud, que tú eres compasivo, ¿verdad? Que tú eres generoso, que no eres egoísta, y que todavía lo haces con mucho amor, la gente va a decir, ah, caray, ¿este que tiene?
¿Por qué se comporta así? Si todo el mundo ya estaría aquí refunfuñando, ¿qué le pasa, no? Y entonces esa será una muy buena oportunidad para predicar ese evangelio. Mira, yo soy cristiano, yo creo en Jesús y el Señor Jesucristo, así y así, ¿verdad? Él nos ama, Él nos manda que lo busquemos, que lo sigamos, que lo obedezcamos y sobre todo que seamos compasivos y amorosos con todo el mundo. Él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sabes que yo te invito a que conozcas al Señor Jesús, porque Él quiere acercarse a tu vida para salvarte, para perdonarte, para llevarte a la gloria, ¿verdad? Siguiente mandamiento del Señor Jesucristo, que tiene que ver con la familia. Y este mandamiento tiene que ver con mantener unido el matrimonio. Dice Mateo capítulo 19, es una enseñanza y mandamiento del Señor, ¿verdad? Del Padre y del Hijo, pero como el Padre y el Hijo son uno, están unidos, ¿verdad? Tanto la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, y la voluntad del Hijo, la voluntad del Padre. Y dice Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Jesús respondió, Mateo 19, 4 al 6. Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Aquí está escrito, desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y aquí hago un paréntesis. La agenda gay, como vimos hace unos días, ¿verdad? La agenda LGTBQ y más, dice que Jesús nunca, y la teología inclusiva dice que Jesús nunca atacó la homosexualidad, ni habló en contra de la homosexualidad. Pero aquí él mismo, como Dios, dice que Dios hizo a la humanidad solamente en dos géneros. ¿Queda claro? Hombre y mujer los hizo. Versículo 5, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y bueno, a veces en ocasiones los conflictos y diferencias en los matrimonios hacen que las cosas se pongan tensas. A veces al grado que los cónyuges desean la separación, ¿verdad? Es muy normal que cuando uno se casa con una persona que no conoces verdaderamente, porque en el noviazgo, ¿verdad? Y esto va para todos los novios, esto va para todos los novios, a todos los novios que nos están viendo, nos estarán viendo. Cuando uno anda de noviecito con alguien, pues verdaderamente no conocemos a la persona, ¿verdad? El chico no conoce a la chica, ni la chica al chico, ¿verdad? Ni el varón a la mujer, ni la mujer al varón, porque normalmente como novios tratamos de dar siempre la mejor imagen, la mejor apariencia, ¿verdad? Y dice un dicho popular, ¿quieres conocer a tres? Vive con él un mes. Hasta que te casas es cuando empiezas a darte cuenta verdaderamente cómo es la persona, si es ordenada, si es desordenada, si verdaderamente es cariñosa o no es cariñosa, si es generosa o es egoísta, ¿verdad? ¿Qué más? Si le huele la boca o no le huele la boca, ¿verdad? Si tiene la mala maña de agarrar la pasta de dientes por la mitad o irla enrollando, ¿verdad? Y por ahí empiezan los problemas, las dificultades, el proceso de adaptación. Y se dice que, ¿qué pasó? La toalla mojada ahí en la cama, ¿verdad? O son los que agarran los zapatos y los rajan por ahí, salen volando, ¿verdad? O es ordenado y va los pone en su lugar, etcétera, etcétera. O también que no trapea. ¿Qué no trapea? No trapea, que no hace qué hacer. Puede ser una mujer que no trapea, que no hace qué hacer, o un hombre que es desobligado, etcétera, etcétera. Y solamente hasta que nos casamos es cuando nos empezamos a conocer verdaderamente. Verdaderamente nos damos cuenta y decimos, oh Dios, ¿con quién me vine a casar, verdad? Pero bueno, precisamente por eso Dios en su palabra manda que cuando uno se casa, a pesar de las diferencias, las dificultades, etcétera, etcétera, Dios manda en su palabra y dice, como ya no son dos, sino uno, o sea, ya están unidos, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y no se está refiriendo precisamente ni al santo, ni a la amante, ¿verdad? Se está refiriendo principalmente al esposo y la esposa, porque verdaderamente, cuando empiezan los problemas, los cónyuges empiezan a desear la separación, la dilución del matrimonio. Y le hacen por ahí una pregunta al Señor, dale punto por favor, le hacen una pregunta al Señor Jesús, los fariseos, le dicen, bueno,
Entonces, ¿por qué Moisés permitió que hubiera divorcio, que se les diera carta de divorcio a las mujeres, carta de separación a las mujeres? Y Dios le responde: por la necedad, la terquedad, la dureza. La palabra dureza ahí implica la maldad y perversidad de sus corazones, ¿verdad? Para que no se hiciera un relajo, ¿verdad? Para que fuera algo legal, algo legislado. Pero esa no era la voluntad de Dios en el principio. Porque la voluntad de Dios es que por ninguna circunstancia la idea de divorcio y separación pase por la mente y el corazón de los esposos. Escuchen, ya que cuando una pareja ha llevado su relación ante Dios en un culto, en un servicio, en una presentación, en un matrimonio religioso, ¿sí? Para darle formalidad, en esa ceremonia religiosa de matrimonio, Dios mismo es el que ha sellado la unión, la cual solamente se puede disolver delante de Dios por dos causas: por muerte, en un caso desafortunado, o por adulterio. Porque la única causa del divorcio, dice en Mateo capítulo 19, por la cual Dios permite la dilución del matrimonio, o sea, el divorcio es por adulterio. Y la otra obviamente es por muerte, ¿verdad? Cuando la persona muere, dicen las epístolas a los Corintios, ¿verdad? Que cuando la persona muere, cuando el marido muere, en ese momento se acaba el vínculo matrimonial, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, la única causa por la cual Dios permite la separación, ¿sí? Es por muerte y por adulterio. Y debemos de tener presente que cuando nosotros vamos ante Dios, ¿verdad? Vamos ante la presencia del Señor. Quiero comentar algo, ¿verdad? Mucha gente se enseña, y esto es algo triste, ¿verdad? Lo digo con tristeza, pero se enseña en muchas iglesias. Se dice que en muchas iglesias en la actualidad se enseña que aquello que le da legalidad y formalidad al matrimonio delante de Dios es solamente el papelito o el acta del matrimonio civil. Dicen, bueno, ya te casaste en el juzgado, perdón, ¿cómo se llama el juzgado? No, ¿verdad? Es en el registro civil, ya te casaste en el registro civil, ya el juez los casó y es una autoridad civil. Entonces eso es más que suficiente, ¿verdad? Vamos a hacer la fiesta y solamente vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Eso bíblicamente está mal. Bíblicamente, delante de Dios, Dios sí toma en cuenta el matrimonio civil, claro que sí, y es importante, ¿verdad? Hacerlo, debemos de hacer las cosas bien hechas, casarnos por el civil, pero delante de Dios lo que a Dios manda y desea es que traigamos nuestra relación, ¿verdad? Para formalizarla en un acto ceremonial, en una ceremonia, ¿verdad? Donde hay un ministro de culto, que es, por decirlo así, el intermediario, por decirlo así, ¿verdad? Entre Dios y la pareja, ¿verdad? Para conducirlos a que ellos se comprometan haciendo algo que se le conoce como el pacto matrimonial, y es lo que será el vínculo que los unirá, ese pacto matrimonial. Y como sabemos, los que conocemos la historia bíblica, la historia antigua enseña que los pactos solo pueden ser rotos por la muerte de uno de los dos que se han comprometido más en ese pacto, o una falta muy grave en verdad, como el adulterio. Y los pactos, al menos el pacto matrimonial, delante de Dios, Dios no permite ni considera que el pacto matrimonial, que el matrimonio entre un hombre y una mujer se destruya, se rompa, se venga abajo, se separe por nimiedades cotidianas que son propias de la convivencia diaria o las dificultades propias de este mundo. Por ejemplo, dicen por ahí vulgarmente que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Cuando nos casamos, yo recuerdo que cuando mi esposa y yo nos casamos e hicimos nuestro pacto matrimonial, dijimos: en la salud, juntos hasta la muerte, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la escasez, en la abundancia y en la pobreza, ¿verdad? Y eso es un pacto matrimonial. Y Dios dice, ay, es que le dice, por ejemplo, a la mujer, bueno, pues mira, este fulano, pues ya no da para más, ¿verdad? O
o le está yendo mal, pues ya déjale, consíguete otro que ese sí te dé para tus uñas, ¿verdad? Te dé para tu celular, tu Samsung, ¿verdad? ¿Ese qué? ¿Ese 10, ese 14? ¿Qué número va? ¿Quién sabe, verdad? Ese 20, ¿verdad? Y para que te dé para tu Toyota, ¿verdad? O para tu Liberty, o no sé, ¿verdad? ¿Qué marcas hay ahorita? Dios no dice eso. Dios dice, ¿sabes qué? Se deben de mantener en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la abundancia, porque también a veces pasa, ¿verdad? Que prospera el matrimonio, prospera la familia, y ya luego el fulano ya se anda buscando otra mujer. Y ya la quiere dejar a la mujer de su juventud, que lo soportó cuando era un pobretón, y que para dejarlas todavía le apestaban las patas. Porque el pobretón no tenía para comprarse un jaboncito para lavarse los pies, ¿verdad? Entonces Dios enseña su palabra, el Señor Jesucristo enseña su palabra, absolutamente, dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que quede. Dale punto ahí, por favor, para que aparezca. Punto. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que quede. Lo que Dios ha unido. Cuando hacemos una ceremonia religiosa, aparte de la civil, y va en la pareja, va el matrimonio ante Dios, ahí el que une el matrimonio, el que une a la pareja, el sagrado matrimonio es Dios. Y Dios ordena que nadie separe lo que Dios ha unido, a excepción de muerte, ¿verdad? O por adulterio, tal como dice en Mateo capítulo 19, donde claramente el Señor Jesucristo, que es Dios, también dice la única causa por la cual Dios permite el divorcio es por infidelidad conyugal, por inmoralidad sexual, dicen otras versiones. Siguiente mandamiento. ¿Sí queda claro esto? ¿Va quedando claro? Héctor, ¿te va quedando claro? Ya sabes de lo que le tiras, ¿verdad? Y ahora cuando crezcas vas a decir, ah, caray. Pues ni modo, ¿verdad? Así es la vida, así es la vida, así es la vida. Siguiente mandamiento de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver, siguiente por favor, como mostrar compasión al prójimo y con los adversarios. La palabra, bueno, no tanto la palabra, sí, la palabra de Dios, pero más que nada los mandamientos del Señor. Ahora que estaba yo estudiando esto, venía a mi mente y a mi corazón que verdaderamente no son tan fáciles de llevar. Por eso Jesús, cuando se voltea y le dice a las multitudes, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a cargar con su cruz y seguirme, o sea, a llevar mi carga, mi yugo, mi voluntad y cumplirla. Por eso les dice, tú debes de ser como aquel rey que tiene 10,000 soldados para enfrentar a otro reino que tiene 20,000. Tienes que calcular si vas a poder, si no, pues mejor ahí muere, ¿no? Entonces, verdaderamente, seguir a Cristo Jesús es difícil, es un poquito difícil, es un poquito pesado, pero con la ayuda del Señor no es imposible. Pero verdaderamente en la actualidad mucha gente, y esto lo digo con todo respeto para los que estamos aquí, como para los que nos están viendo y nos estarán viendo, mucha gente en la actualidad evangélica solamente son religiosos, solamente son aleluyos cada 8, o sea, de cada 8 días, cristianos de cada 8 días, domingueros, que les gusta congregarse, les gusta cantar, saltar, danzar, etcétera, etcétera, orar muy bonito, pero verdaderamente yo lo puedo ver, y no solamente por lo que yo puedo ver, sino por muchos hermanos pastores comentan que en la actualidad mucha gente solamente es religiosa de apariencia, pero no son cristianos practicantes. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es un poquito difícil de llevar, ¿verdad? Siguiente mandamiento tiene que ver con mostrar compasión con el prójimo y con los adversarios. Lucas capítulo 6, verso 31 al 36, dice lo siguiente. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Versículo 32. Porque si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Y luego dice el Señor, hace una comparación. Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos, ¿verdad? La gente allá afuera en el mundo, a quienes los tratan bien, a quienes les hacen bien, pues los aman, los tratan bien, ¿verdad? Les hacen favores, están dispuestos a
a tener amistad y ayudarlos. Obviamente dando a entender que cuando allá afuera la gente que no es cristiana, gente que no teme a Dios, alguien los maltrata, pues obviamente pues le van a cortar la amistad y hasta la ¿verdad? Versículo 33. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero, versículo 34, solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros a cambio de un reembolso completo, ¿verdad? O sea, a cambio de intereses. Versículo 35. Por lo tanto, ¿verdad? Dice el Señor, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa en el cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben de ser compasivos así como su Padre es compasivo. Y primero que nada, en esta porción, ¿verdad? El Señor les enseña que deberían de amar y tratar bien a aquellos, no solamente a aquellos que los tratan bien, sino los que sino tratar bien aún a sus enemigos y maltratadores. ¿Sí? Por ejemplo, tienes un vecino que todos los días, ¿verdad? Cuando sale barre, te zorraja la puerta para tu entrada, ¿verdad? La entrada de tu cochera, la basura, ¿verdad? Te zorraja la basura. Entonces el Señor aquí está diciendo, mira, si el vecino te hace eso, cuando tú barras, hazle lo mismo, ¿verdad? No, no es cierto. Cuando tú barras, ¿verdad? Cuando tú barras tu basura, pues bárrele, no sé, a lo mejor la mitad de la entrada o toda su entrada, ¿verdad? Y recógele su basura y recoge la del vecino del otro, júntala todo para que quede todo bonito y así te evitas problemas de que te aviente la basura, hagas coraje y aparte de eso, estarás caminando la segunda milla, por ejemplo. Por ejemplo, yo cuando vengo a barrer aquí a la casa de oración, ¿verdad? Al frente, barro una parte de la casa de punto y barro otra parte de la casa de aquí de la vecina, que también es cristiana y es hermana, ¿verdad? Y barro el frente. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que Dios me ha enseñado a mí, ¿verdad? A ser bondadoso y generoso con la gente, no solamente con la que me trata bien, sino aún con los que son nuestros enemigos y maltratadores, no porque seamos tontos, porque la gente a veces cuando ve, te está maltratando la gente que no es cristiana y te hace algo malo y ve que tú lo tratas bien, ellos piensan que eres un tonto, que eres un menso, que eres un baboso, ¿verdad? Pero eso no es ser tonto, sino porque delante de Dios estamos demostrando que tenemos el mismo corazón bondadoso que nuestro Padre Celestial tuvo con el hombre cuando envió a morir a su amado Hijo Jesús por una bola de pecadores y perversos. Ah, sí, hermana Lupita. Sí, pues qué bueno que usted también barra la parte de sus vecinos. Qué bueno, me da gusto. Dios te bendiga, Gaby, qué bueno que estás conectada. Qué bueno, hermana Lupita, que usted también tiene la misma, tiene el mismo espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor Jesús está diciendo, ¿verdad? Ahora, dice, luego el Señor Jesús le enseña a sus discípulos y a la gente en general que debían de ser misericordiosos y compasivos con la gente pobre y menesterosa, o sea, con aquella gente que estaba a lo mejor en situación de calle o que no tenía ni siquiera para comer, ¿verdad? Porque la Biblia enseña, y lo sabemos, que habrá mucha gente siempre en el mundo, tanto creyente como no creyente, que en algún momento dado de su vida caerá en desgracia. Caerá en una pobreza extrema en la cual a veces no tendrá ni para comer, ¿verdad? Y la Biblia enseña que en la ley de Moisés se permitía que los hebreos le hicieran préstamos a sus compatriotas, ¿sí? Y se hicieran préstamos entre ellos con el fin que les fueran reintegrados el dinero sin intereses. La Biblia dice, entre tu pueblo no des tu dinero a usura, ¿verdad? Préstale a tu hermano, ¿verdad? Préstale y cuando ya él pueda devolvértelo, te lo devuelva, ¿verdad? Pero en esta porción, ¿qué pasó? Ah, sí, sí. Pero no sé si lo sepan o si se acuerdan, si no lo han leído, en la ley de Moisés decía que cada 7 años sería el año del perdón de las deudas. Y dice ahí el Señor, ¿verdad? Préstale a tu, o si te va, ¿cómo se llama? A rentar, o te va a hipotecar su terreno, ¿verdad? Bueno, durante 6, 7 años tú vas a estar, pues lo que esté produciendo tu campo, ¿verdad? Va a ser para beneficio tuyo, ¿verdad? Va a ser para beneficio tuyo.
tú vas a estar recogiendo las cosechas durante esos 7 años, pero en el año séptimo, que es el año del perdón de las deudas, tú debes de perdonarle la deuda a tu prójimo, ¿verdad? Porque ya te beneficiaste de su terreno, ya te beneficiaste de sus bienes, o inclusive de su vida, porque se vendió como esclavo a ti, como empleado, como trabajador, como esclavo, ¿verdad? Y entonces debes de liberarlo. Y si le vas a prestar dinero y se acerca el año del perdón de las deudas, dice, no seas mezquino ni egoísta, o sea, no seas malo, no seas agarrado, porque sabes que se acerca el año séptimo y ya no vas a poder ni cobrar de verdad, ni mucho menos vas a poder disfrutar de lo que produzca su terreno, por ejemplo. Pero en esta porción el Señor Jesús le manda a Israel, ¿verdad? Que si hubiera algún pobre en Israel, ellos tendrían el deber de prestarles lo que necesitaran para la vida, pero Jesús va más allá y les enseña que prácticamente deberían de comportarse de una forma generosa, compasiva, bondadosa y misericordiosa con la gente necesitada, ¿verdad? Que en la medida y la capacidad de que pudieran, ¿sí? Los hebreos que fueran, los israelitas que fueran pudientes, esos préstamos, más que un préstamo, casi lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, que más que un préstamo fuera un donativo, lo que se conoce a veces como una ofrenda de amor. Obviamente hay que ser sabio, ¿verdad? Si alguien en el pueblo de Dios te pide que le prestes, no sé, 20,000 pesos, y tú sabes que no puedes prestárselo, que si se los prestas después te va a causar un perjuicio, pues no te metas en problemas, pero bueno, si no puedes prestarle 20, pero puedes prestarle 500 o 1000 y no te va a causar perjuicio y aparte de eso ya casi lo das por perdido, entonces préstaselo, dice el Señor. Sé bondadoso, sé compasivo, sé misericordioso, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48 dice lo siguiente. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Sí? Eso lo decían quién, los fariseos principalmente. Pero porque eso nos dice la Biblia, ¿verdad? Yo he buscado esta parte del Antiguo Testamento y nunca jamás he encontrado ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Era una enseñanza de los fariseos. Pero yo digo, dice, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Otra versión dice, ora por los que te ultrajan, los que te hacen mal, los que te perjudican. Y algunos hermanos dicen, sí, voy a orar, pero para que el Señor lo parta con un rayo, ¿verdad? No. El Señor Jesucristo dice, no. Dice el Señor, versículo 44, pero yo digo, ama a tu enemigo, o sea, ámalo de verdad, de todo corazón, no de dientes para afuera, ¿verdad? Y aparte de eso, ora por ellos, ora por los que te persiguen. ¿Para qué? Para suplicarle a Dios que tenga compasión y misericordia de ellos, que los ayude a cambiar, que los bendiga, ¿verdad? Eso es verdaderamente ser cristiano, eso es verdaderamente ser hijo de Dios. Porque yo conozco pastores inclusive, ¿verdad? Que se ponen a orar por sus adversarios, pero para que el Señor les dé una paliza, una requiza, por haberse comportado mal con ellos. Pastores. No hablo de creyentes comunes y corrientes. Hablo de pastores que oran de esta manera. Señor, yo te ruego por este pagano, por este impío, Señor, que lo quebrantes, que lo disciplines para que aprenda no a meterse con tus hijos. Que se queden sin trabajo para que se congreguen, ¿verdad? No, eso es diabólico. No, Señor, ten misericordia de mi vecino, ten misericordia de mi compañero de trabajo. Señor, es que él no te conoce, ¿verdad? Él no sabe que lo que eso que está haciendo está mal y que no te agrada a ti. Por eso ten compasión y misericordia, que no venga tu juicio sobre él, Señor, sino que venga tu misericordia, por favor, Señor. Eso es lo que el Señor Jesús está mandando aquí, ¿verdad? Dice el versículo 45, porque de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. El que ora por sus enemigos para que Dios los quebrante, ¿hijo de quién será? Del diablo. Del diablo. Exactamente. Punto y seguido, pues Él da la luz de su sol tanto a malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Versículo 46. Dice el Señor, ¿verdad? Porque, ¿eh? A ver, regrésalo. No, sí, dale para adelante. Versículo 46.
Porque si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? O sea, ¿qué mérito hay en ello, verdad? Si solamente amas a quienes te aman y no amas a los que te maltratan, te ultrajan, te lastiman, o también, aclaro algo, ¿verdad? No hay que ser tonto, ¿verdad? Hay que amar al enemigo, pero ahí llega el momento en el cual, oye, cuate, mira, párale ya, ¿no? Se estuvo, ¿no? Si es en la escuela, a ver, maestra, ya, ¿qué está pasando? O señor director, si es el trabajo, a ver, jefe, ¿qué pasó, no? O si es tu jefe, ¿qué pasó? Tranquilo. Yo no soy peleonero ni soy rijoso, pero ya usted se está pasando y le pido por favor que pues lo baje, ¿no? Que yo aquí, no se preocupe, yo no voy a pelear con ustedes, pero pues voy a tener que ir a conciliación, no sé a dónde, porque yo no quiero pelear, señor, tranquilo, ¿no? Yo no vine a que me maltraten, yo vine a trabajar, ¿verdad? Bueno, versículo, pero eso no quiere decir que hagamos las cosas con odio y resentimiento, ¿verdad? Versículo 46, si solo amas a quienes aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos, o sea, hasta los publicanos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Te encuentras a tu enemigo, a tu adversario en el súper, ¿verdad? Y quiere algo, ¿verdad? Necesita algo, no le llega a la parte de arriba, ¿verdad? Porque está bajito a lo mejor y quiere bajar un paquete de papel, ¿verdad? Dice el Señor, pues ves y término. Pero si sabes que anda hablando más de ti, ¿verdad? Tus espaldas, no te importa. Yo, en el amor de Dios en Cristo, yo lo quiero ayudar. ¿Entiendes? Claro, si a veces, claro, ¿verdad? Hay veces que queremos amar a las personas y lejos de que salga, de que sea benéfico, sale contraproducente porque te empieza a insultar y maldecir. Bueno, entonces en esos casos, bueno, que Dios te bendiga. Porque muchas veces dicen proverbios, si tu enemigo tiene hambre o tiene sed, dale de comer, dale de beber, dice, así dicen proverbios. Porque entonces harás que se le amontonen ascuas sobre el rostro, o sea, que le arda la cara de vergüenza por su mal proceder contigo. Hay que ser sabios también, ¿verdad? Versículo 47. Si eres amable con tus amigos, sé que te diferencias de cualquier otro, hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú, versículo 48, dice, tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. La palabra perfecto en el griego es la palabra teleios, que significa alcanzar madurez, ser completo espiritualmente hablando, ¿verdad? Ser maduro espiritualmente perfecto. ¿Qué dice Dios? Serás maduro espiritualmente, serás perfecto espiritualmente delante de mí, serás perfecto en vida eterna cuando ames a tus enemigos, cuando les hagas bien, cuando los trates bien. Es que me vino a pedir un favor la vecina chismosa que siempre anda hablando mal de mí, que se vaya a volar. El Señor dice, no, si puedes y tienes con qué, bendícelo. También si le vas a prestar algo que sabes que nunca te va a devolver y lo necesitas, pues mejor no se lo prestes. Proverbios dice, el que ve el mal, dice el tonto, el ingenuo ve el mal y va y se mete. El simple, el ingenuo, el inteligente ve el peligro y se aparta. Pero nunca debemos de tener un corazón egoísta, ni rencoroso, ni vengativo, ¿verdad? Hacia aquellos que nos maltratan. Debemos de tener cuidado, sí, pero no debemos ser ni rencorosos, ni vengativos, ¿verdad? Y, esta es la mía, ahora sí me la va a pagar, estoy viendo que se está robando la luz, ¿verdad? Le voy a sacar fotos a su medidor y cuando pasen de la Comisión Federal de Electricidad le voy a decir, mira, aquí tengo el video. El video en el momento exacto cuando está metiendo los diablitos, ¿verdad? Para que lo multen. Son 15,000 pesos de multa para que se quite. ¿No? En esta porción, literalmente, el mandamiento del Señor Jesucristo es tener amor por los enemigos y aquellos que nos ultrajan. Esto a los ojos del mundo es totalmente irracional, es algo tonto, ¿verdad? Es un tonto, ¿verdad? Pero es un mandamiento de Dios que tiene que ver con amar a los enemigos y tener compasión por ellos, haciéndoles bien cuando la situación lo permita o lo amerite. Es que ahí está el fulano ese montado en su coche,
que siempre me tienen tirria, ¿verdad? Hay que se quede, ¿no? ¿No? Si puedes. Si no, Señor, ¿le ayudo en algo? ¿Puedo ayudar en algo? ¿Qué le pasó esto, lo otro? ¿Le presto una herramienta? ¿Voy a traer gasolina? ¿Cómo le vas a traer gasolina si siempre te tira tirria, ¿verdad? No, pues que esto para una persona común y corriente, estos mandamientos verdaderamente son imposibles y muy difíciles de llevar, pero se supone que quienes hemos nacido de nuevo y ahora estamos en Cristo, y si alguno está en Cristo, es nueva criatura, ¿verdad? Llena de vida eterna y llena del amor de Dios, obviamente en su interior, en su corazón, brotará amor para poder amar a su prójimo, aquel que le maltrata, aquel que le humilla, ¿verdad? El Señor no se saca esta enseñanza de la manga, sino que surge de lo que ellos hicieron por la raza humana. Porque la Biblia enseña que amaron de tal manera amó Dios al mundo, que a pesar del odio y el rechazo del ser humano hacia Dios, de tal manera amó Dios al hombre, que aún así, ¿verdad? A pesar de que el hombre, la humanidad siempre ha odiado a Dios, siempre ha rechazado a Dios, a pesar de que en la actualidad la humanidad rechaza a Jesús, porque la gente, el mundo rechaza a Jesucristo, odia a Jesús verdaderamente, aún así el Señor estuvo dispuesto a sacrificarse por toda la humanidad para que hubiera una oportunidad de perdón, salvación y vida eterna cuando creyeran en Él. El espiritual se manifiesta por el amor, el grado de amor y compasión que se tiene principalmente por los enemigos y no tanto por lo amables que somos con la gente que nos ama. ¿Queda claro esto? Dios dice en su palabra, el Señor Jesús, ¿verdad? Hemos estado hablando hace 2 meses de ser fieles, obedientes, leales. Hubo una enseñanza que decía, hallará fidelidad el Hijo de Dios cuando regrese a la tierra, hallará gente fiel a Él y obediente. Bueno, pues ahora estamos viendo qué son los mandamientos y enseñanzas y ordenanzas de Cristo Jesús que debemos de guardar hasta el final de nuestras vidas. El Señor Jesús dice, debes de ser maduro, perfecto, pero no con la gente que te ama, sino principalmente con la gente que te aborrece. Último, enseñanza y mandamiento. De este día, ¿verdad? Porque todo esto es una serie que continúa. Amarse profundamente entre hermanos. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Vuelvo a repetir el versículo 34, Juan 13, 34 en adelante. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Estaba a punto de partir el Señor de este mundo y dice, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y el Señor Jesús les dice, de la manera que se manifiesta el amor entre ustedes, ¿verdad? El amor, ¿cómo se manifiesta principalmente? A través de los actos, a través de las acciones, ¿verdad? En aquel entonces cuenta la Biblia, ¿verdad? Cuenta la historia de la Biblia, que era tal el amor en la iglesia, que cuando alguien era adinerado o tenía propiedades, ¿verdad? Y en la iglesia había gente necesitada, gente pobre, gente que era perseguida por ser cristiano ahora, por ser evangélico, y los echaba a la familia, los arrojaba, ¿verdad? Los despreciaba y los dejaba sin nada. Los hermanos que tenían, que económicamente estaban bien, ¿verdad? Suplían las necesidades de los pobres y de los necesitados. En Israel es difícil que alguien fuera pobre. Pero cuando muchos se convirtieron a Cristo, llegaron a la pobreza, llegaron a la ignominia, ¿verdad? Llegaron a la necesidad extrema porque su misma familia los rechazaba. Pues de sus trabajos los corrían por ser cristianos, los perseguían y entonces andaban ahí con hambre y necesidad. Entonces los hermanos pudientes, por eso algunos vendían terrenos, y otros económicamente apoyaban a los hermanos necesitados, principalmente por esa condición.
Y como dice la Biblia, ¿verdad? Que no trabaje, que no coma. O sea, aquellos que eran flojos y perezosos, esos, que Dios los bendiga, que se rasquen con sus propias uñas. Pero al que verdaderamente cayó en desgracia porque lo persiguieron, porque le quitaron su casa, su terreno, su trabajo, por ser cristiano, y todavía no tiene un trabajo digno en este momento, a ese hay que apoyarlo, a las viudas, ¿verdad? Y por eso el Señor dice, en la manera que ustedes se amen, esa será la muestra ante el mundo de que verdaderamente son mis discípulos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la iglesia cristiana evangélica, todas las iglesias en el mundo conocido de aquel entonces estaban aglutinadas en fe y en amor entre unos y otros. Se amaban, tanto los miembros de la iglesia se trataban bien, no se maltrataban, no hablaban mal unos de otros, no hablaban de peleoneros unos de otros, y se interesaban por el bien de los unos por los otros, tanto los de su iglesia como los de las congregaciones locales en otras partes del mundo. Cuando alguien llegaba a una iglesia local y decía, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy discípulo del Señor, la iglesia lo acogía, la iglesia lo cobijaba, la iglesia le daba alojamiento, le daba de comer, y con todo respeto. Pero a veces en la actualidad, ¿verdad? Si entre hermanos de la misma iglesia y a veces de iglesia a iglesia, andamos como perros y gatos peleándonos. Eso está mal. Obviamente no hay que tolerar las herejías, no hay que tolerar las falsas doctrinas, pero aún así debemos de amarnos entre hermanos, tanto de la iglesia como de otras iglesias, tenerles amor compasivo, amor fraternal, amor filial, y estar al pendiente de ellos, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu vida? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque el amor a los hermanos, escuche, amor a los hermanos es tener interés por el bienestar de los hijos de Dios en todas partes del mundo, no solamente con los que podemos tener contacto en nuestro ambiente cercano, ¿verdad? O sea, en nuestra iglesia cercana. Debemos de amar tanto a los hermanos de nuestra iglesia, pero con un amor verdadero y fraternal, pero también a los hermanos de otras iglesias. No es decir, ay, como usted es de otra iglesia, usted no es mi hermano, a usted no lo quiero. No, eso no es bíblico. Eso no es de Dios, eso es diabólico, eso es sectarismo. Y bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Comentario? ¿No? ¿Todo bien? Hermanos allá que están allá, espero que no haya alguna pregunta, y si hay preguntas, luego me la mandan y las contestamos. Bueno, vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias en este día por tu infinita bondad y misericordia, porque tú, Señor, nunca desamparas a la obra de tus manos, y no hay mayor bendición, Señor, que poder estar ante tu presencia, adorándote, alabándote de todo nuestro corazón, Señor, como en un día como hoy, Señor, que es el día que tú has elegido. Dice tu palabra, este es el día que el Señor ha elegido, en él me gozaré, en él me deleitaré, Señor, y por eso estamos aquí. Pero también, Señor, hemos venido, Señor Jesús, a escuchar tu palabra atentamente, Señor, para ponerla por obra fielmente, Señor, porque esa es tu voluntad. Nosotros creemos en ti, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, nosotros creemos que tú eres el Señor, el amo y Señor en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, porque así te estableció el Padre. Nosotros creemos que tu palabra, tu voluntad es ley para nuestra vida, y estamos ansiosos por cumplir tu palabra. Y por eso, Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos y Espíritu Santo, bendito Dios, en este día te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos conocer cada día más tu palabra y tu voluntad para obedecerla, porque queremos guardar tu voluntad y ser fieles a ti hasta el final de nuestras vidas, porque eso es lo justo, y porque solamente a través de la fidelidad y obediencia hasta el final de nuestras vidas será que podemos entrar al reino de los cielos, donde queremos pasar contigo por toda la eternidad. Te pedimos de todo corazón, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, que nos libres del maligno, nos libres de las tentaciones, y que también nos des tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, para poder guardar tu palabra fielmente todos los días en amor, santidad y justicia. En el nombre de Jesús también te pedimos, Padre, por esta colonia, Señor, por estas tierras, que permitas que la gente venga al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo, para que puedan tener perdón, salvación y vida eterna, como hemos estado orando
te rogamos y te suplicamos que derribes toda muralla espiritual, Señor, todo estorbo que el maligno, que el diablo ha puesto en esta tierra, para que tu palabra no sea conocida, para que tu palabra no sea predicada, Señor. Derriba toda barrera, Señor, todo estorbo espiritual, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Te pedimos que lo mandes, que sea derribado, que tú lo quites. Te pedimos, Señor Jesús, que te levantes en contra del enemigo en esta tierra, Señor, que quiebres, Señor, todo estorbo que ha puesto, todo cerrojo que ha puesto en esta tierra, Señor, el maligno. Échalo por tierra, Señor, para que la gente te pueda conocer, Señor. Quizás nos toque a nosotros seguir sembrando, quizás nos toque cosechar, Señor, pero quien quiera que sea, Señor, quien siembre y quien coseche, toda la gloria sea para ti. En el nombre bendito de Cristo Jesús, también te damos gracias, Señor, y en esta hora, Padre, queremos depositar una ofrenda para tu obra, Señor, en el nombre bendito de Jesús, una ofrenda que servirá para los gastos de tu obra, en el nombre bendito de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y con esto damos por terminado este servicio, este culto. Muchas gracias por haber estado aquí, los que estuvimos aquí. Muchas gracias a los hermanos que nos estuvieron viendo y nos estarán viendo más adelante. Esperamos que la enseñanza les sea de bendición y les siga siendo de bendición. Bendiciones y excelente tarde.